Imagina la historia de José, un joven soñador cuyo destino lo llevó de los pastizales de Canaán a las cortes de Egipto, todo bajo la guía misteriosa de Dios. Los orígenes de José y la semilla de la envidia. La historia comienza con Israel, también conocido como Jacob, quien finalmente se reconcilió con su hermano Esaú y sepultó a su padre Isaac. Israel se estableció con su familia en la casa de sus padres. De todos sus hijos, José era el más amado, junto con Benjamín, por ser los hijos de Raquel y por su obediencia. Este favoritismo se hizo evidente cuando Israel le regaló a José una túnica elegante y de muchos colores, lo que desató la envidia y el odio de sus hermanos, quienes dejaron de saludarlo. Una mañana, José tuvo un sueño vívido. Él y sus hermanos estaban en el campo haciendo manojos de trigo, y el manojo de José se levantó, mientras los de sus hermanos lo rodeaban y le hacían reverencias. Este sueño enfureció a sus hermanos. Poco después, José tuvo otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas le hacían reverencias. Al contárselo a su padre, Israel se preocupó, aunque sus hermanos se indignaron aún más. La traición y el viaje a Egipto. Un día, Israel envió a José a verificar el bienestar de sus hermanos y el rebaño. Cuando los hermanos vieron a José acercarse, la envidia se apoderó de ellos. Uno propuso matarlo, pero Rubén, el mayor, sugirió lanzarlo a un pozo seco con la intención de rescatarlo más tarde. Así lo hicieron, le arrancaron la túnica a José y lo arrojaron al pozo. Mientras tanto, Judá avistó una caravana de mercaderes de esclavos y propuso vender a José en lugar de matarlo. Sin la presencia de Rubén, los hermanos accedieron. Sacaron a José del pozo y lo vendieron por 20 monedas de plata. Luego, mancharon la túnica de José con sangre de animal y se la mostraron a Israel, haciéndole creer que una bestia salvaje había devorado a su hijo amado. Israel se sumió en un profundo dolor. José, por su parte, fue llevado como esclavo a Egipto. José en casa de Potifar y la falsa acusación. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un funcionario del faraón y capitán de su guardia. José oraba a Dios, pidiendo perdón por su orgullo y protección para su familia. Dios estaba con José, y éste trabajó diligentemente para Potifar, ganándose su confianza. En poco tiempo, Potifar lo nombró mayordomo de toda su casa, confiándole la administración de todas sus riquezas. Por causa de José, el Señor bendijo la casa de Potifar. José creció y se convirtió en un hombre atractivo. Un día, la esposa de Potifar intentó seducirlo. José, fiel a su dueño y a Dios, la rechazó, diciendo que no podía cometer tal maldad y pecar contra Dios. Ella, ofendida, trató de obligarlo, pero José huyó, dejando su túnica en sus manos. Cuando Potifar regresó, su esposa mintió, acusando a José de intentar abusar de ella. Potifar, enfurecido, creyó a su esposa y mandó a José a la prisión, donde estaban los presos del rey. A pesar de todo, Dios seguía con José. José en prisión, el don de interpretar sueños. José permaneció en la cárcel. Sin embargo, Dios estaba con él, y José halló gracia ante el jefe de la prisión, quien lo puso a cargo de todos los presos. Una mañana, 2 prisioneros, el copero y el panadero del faraón, estaban preocupados por sueños extraños que habían tenido. José les dijo que Dios podía revelar el significado y les pidió que se los contaran. El copero soñó con una vid de 3 ramas que brotaba uvas, él exprimía las uvas en la copa del faraón y se la entregaba. José interpretó que en 3 días el faraón lo restauraría a su puesto. Le pidió al copero que lo recordara y hablara de él al faraón, pues había sido sacado injustamente de su tierra. El panadero soñó con 3 canastas de pan sobre su cabeza, y pájaros comían de la canasta superior. José interpretó que en 3 días el faraón lo colgaría y los pájaros comerían su carne. 3 días después, todo sucedió exactamente como José había predicho. El copero fue restaurado, y el panadero, ejecutado. Pero el copero olvidó a José durante 2 largos años. Los sueños del faraón y el ascenso de José. 2 años más tarde,
el faraón tuvo dos sueños perturbadores que nadie en Egipto podía interpretar. En el primer sueño, vio 7 vacas gordas y hermosas salir del Nilo, seguidas por 7 vacas flacas y feas que devoraron a las gordas, pero sin mejorar su aspecto. En el segundo sueño, vio 7 espigas llenas y buenas, y luego 7 espigas secas y quemadas por el viento que devoraron a las buenas. Desesperado, el faraón buscó una interpretación. Fue entonces cuando el copero real recordó a José en la prisión y le habló al faraón de su habilidad para interpretar sueños. El faraón mandó llamar a José. José se afeitó y cambió de ropa, y se presentó ante el faraón. Le dijo al faraón que no era él quien podía interpretar, sino que Dios le daría la respuesta. José interpretó que los dos sueños significaban lo mismo: vendrían 7 años de gran abundancia, seguidos por 7 años de hambre severa que consumirían toda la riqueza acumulada. José aconsejó al faraón que nombrara a un hombre sabio y prudente para administrar la tierra de Egipto, recolectando y almacenando el 20% de la cosecha durante los años de abundancia para que el pueblo tuviera alimento durante la hambruna. El faraón y sus consejeros quedaron impresionados por la sabiduría de José. El faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba en José y lo nombró gobernador de todo Egipto, el segundo al mando después de él. Le dio su anillo, vestiduras de lino fino y un collar de oro, y le dio un nombre egipcio, Safnat Panea, que significa revelador de secretos. José, con 30 años, pasó de la prisión a ser el hombre más poderoso de Egipto, agradecido a Dios por su fidelidad. José el gobernador y el reencuentro con sus hermanos. Durante los 7 años de abundancia, José viajó por todo Egipto y llenó los graneros con una cantidad inmensa de grano. Cuando comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países, la gente de todas partes llegaba a Egipto en busca de alimento. El faraón les ordenó ir a José. Entre la multitud que llegó a Egipto, había un grupo de hombres que José reconoció inmediatamente, eran sus hermanos. Ellos no lo reconocieron, pues José parecía y se comportaba como un egipcio. José les habló con rudeza, preguntándoles de dónde venían. Ellos respondieron que de Canaán para comprar alimento y se postraron ante él. En ese momento, José recordó sus sueños. Los acusó de ser espías, pero ellos insistieron en que eran hermanos, 12 en total, uno muerto y el menor con su padre. José los puso a prueba, exigiendo que trajeran a su hermano menor para probar su honestidad. Los encarceló por 3 días. Durante ese tiempo, los hermanos se lamentaban, reconociendo que estaban sufriendo las consecuencias de lo que le habían hecho a José. José los escuchó y lloró en secreto. Después de 3 días, José liberó a todos menos a Simeón, a quien retuvo como prisionero. Les dio alimento y les devolvió el dinero en sus sacos, sin que ellos lo supieran. Al regresar a Canaán, los hermanos le contaron todo a su padre Israel, quien se negó rotundamente a que Benjamín fuera a Egipto, temiendo perderlo como a José y Simeón. El segundo viaje y la prueba de la copa. La hambruna empeoró, y la comida de Egipto se agotaba. Los hermanos suplicaron a Israel que les permitiera llevar a Benjamín. Judá se ofreció como garante por Benjamín, prometiendo ser culpable de por vida si no lo regresaba sano y salvo. Finalmente, Israel accedió, pidiéndoles que llevaran el doble de dinero y regalos, miel, perfumes, nueces, almendras, al gobernador. Al llegar a Egipto, los hermanos fueron llevados a la casa de José. Él se conmovió al ver a Benjamín, su hermano menor. Después de liberar a Simeón, José les preguntó por su padre. Ellos le hicieron reverencias, cumpliendo una vez más los sueños de José. José, abrumado por la emoción, salió de la habitación y lloró. Luego, se secó las lágrimas y regresó para celebrar un gran banquete con sus hermanos, sin revelar su identidad. En secreto, José ordenó a su sirviente llenar las bolsas de sus hermanos con alimento, devolverles el dinero y esconder su copa de plata en el saco de Benjamín. A la mañana siguiente, mientras los hermanos regresaban felices, el sirviente de José los alcanzó, acusándolos de robar la copa.
Los hermanos, confiados en su inocencia, declararon que si la copa se encontraba en el saco de alguno, éste moriría y los demás serían esclavos. El sirviente aceptó, pero solo el culpable sería esclavo. Revisaron los sacos uno por uno, y finalmente, la copa fue encontrada en el saco de Benjamín. Los hermanos, consternados, regresaron al palacio de José. José los confrontó, y Judá suplicó, ofreciéndose como esclavo en lugar de Benjamín, explicando que la pérdida de Benjamín mataría a su anciano padre, quien ya había sufrido la pérdida de José. La revelación y la reconciliación. José, conmovido por la transformación y el amor de sus hermanos, les pidió que lo dejaran a solas. Con lágrimas en los ojos, les reveló: «Soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto». Los hermanos, asustados, no podían creerlo. José los tranquilizó, explicándoles que no debían enojarse consigo mismos, pues Dios lo había enviado allí para preservar sus vidas y las de su familia. Todo era parte del plan de Dios para cuidarlos. José abrazó a Benjamín y a todos sus hermanos, llorando de alegría. Luego, les pidió que regresaran a su padre y le dijeran que viniera a vivir a Egipto con toda la familia, pues aún quedaban 5 años de hambruna. Israel, al oír la noticia de que José vivía, se llenó de vida y alegría. Así, el pueblo de Israel se estableció en Egipto, cumpliéndose el deseo de José de volver a ver a su padre después de tanto tiempo.